Bienvenidos a nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. El tema que vamos a ver en el día de hoy es bien interesante porque tiene que ver con la siembra de las matas. ¿Dónde se deben de sembrar? En el compost. Y entonces vamos a ver y a definir qué es el compost. Vamos también a hablar de los diferentes tipos de compost, qué es el compost epífito, qué es el compost lacustre, qué es el compost arenoso, el compost edáfico, con su pH alto o pH bajo. Y ahí es donde vamos a sembrar las plantas que nosotros normalmente vemos en cualquier vivero o que vamos a sembrar en nuestra casa. Eso es básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Te los invito para que veamos nuestro programa y lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema básico para la jardinería y es el compost. ¿Qué es esto del compost? Hay que diferenciarlo de otro tipo, digamos, de materias que se utilizan para la siembra de las plantas, como es el caso, por ejemplo, de hidroponía, donde se habla de sustrato. En la parte, digamos, de las plantas de cultivos en general, se habla del suelo, de la tierra, pero en jardinería nosotros vamos a hablar de lo que es el compost. El compost no es otra cosa que la mezcla de materiales, distintos materiales que se utilizan para sembrar las plantas. Hay unas plantas que se comportan muy bien en una parte de tierra, otras plantas se comportan muy bien en el agua, otras plantas se comportan bien en otro tipo de materiales. Por ejemplo, podríamos hablar de muchos materiales, palitos y hojitos semidescompuestos, podríamos hablar de la arena, podemos hablar de la cofra de coco o cáscara de coco, podemos hablar también de el humus. Hay otros materiales también o materias orgánicas que pueden ser, por ejemplo, los estiércoles, bien sea el del caballo, el de la vaca, el de la gallina, que todo el mundo el más conocido fue el de la gallina, inclusive el cerdo, pero como nosotros vamos a estar en jardinería, pues lo ideal sería, en la parte ya de materia orgánica, que es un material que se utiliza, pues sería mejor hablar del humus de la lombriz porque no huele maluco, ya que vamos a tener la plantica o bien sea en el balcón, o la vamos a tener en la oficina, o la vamos a tener dentro de la casa, o aunque inclusive que sea en el exterior. Lo ideal en jardinería sí les recomiendo más que cuando se trate de la materia orgánica se hable más bien del humus. El humus es un material, aquí tengo yo, por ejemplo, un material que lo produce la lombriz de tierra, la Lumbricus terrestris. Entonces produce este tipo de material que es bien suavecito, no huele, es prácticamente casi que inoloro, y que nos ayuda entonces a conformar parte del compost, como es la materia orgánica. Entonces, en el compost nosotros lo hemos dividido en varios temas para sembrar diferentes tipos de plantas. Si vamos a sembrar, por ejemplo, orquídeas, si vamos a sembrar anturios, si vamos a sembrar bromelias, entonces diríamos que estamos hablando de un compost epífito. El compost epífito entonces es aquel donde se siembran plantas epífitas. Hay que distinguir muy bien una planta epífita de una planta parásita, o más bien de un parásito, porque los parásitos son aquellos que dañan al huésped, en cambio, o al hospedero, más bien dañan al hospedero. Y en este caso, la planta epífita simplemente utiliza ese hospedero para estar ahí, no lo daña. Esa es la razón por la cual entonces se habla de plantas epífitas. Y en el caso de las plantas epífitas también hay, pues, hay las que se pegan, digamos, a árboles. Esas son básicamente las epífitas, porque las que se pegan, por ejemplo, hay unas que también nacen en rocas. Hay algunas orquídeas que dan simplemente en rocas, entonces estaremos hablando de otro tipo de plantas, aunque podría ser epífitas, pero entonces llevarían otro nombre. Pero de todas maneras, entonces, estas plantas epífitas las podemos sembrar muy fácil, porque hablaríamos, digamos, de todo este tema. Eso es básicamente lo que vamos a hablar en el día de hoy, los diferentes tipos de compost para sembrar la planta, sea el epífito, el compost lacustre, donde se siembran las plantas que van en el agua, el compost arenoso, que es donde se siembran los cactus, y también el compost ya propiamente edáfico, donde se siembran la mayoría de las plantas. Ese es el tema para el día de hoy. Esperamos pues que lo disfruten
es fundamental para sembrar nuestras planticas, para que ellas crezcan bien, se desarrollen bien, estos diferentes tipos de compost que les tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar ahora del compost epífito que les había hablado ahorita cuando empezamos el programa. Tengo aquí un representante, digamos, de ese género de plantas o de ese tipo de plantas. Aquí tenemos una orquídea zapato de obispo. Entonces, esta orquídea zapato de obispo la podemos sembrar en muchos materiales, como lo dije ahora. Usted lo puede sembrar, por ejemplo, en arcillas expansivas. Podemos sembrarlo en estas arcillas expansivas. Como es una planta que no necesita de este compost para alimentarse, sino que ella se alimenta de otro tipo de sustancias, entonces simplemente la podemos sembrar ahí. Mire qué tan fácil, sembrar por ejemplo una orquídea en este tipo de compost. Se puede sembrar también, digamos, en cofra de coco. Aquí tengo también cofrita de coco. Podría ser cascarilla de pino de pátula picado también, donde podemos sembrar esta orquídea. Como es una planta epífita, ella simplemente la colocamos ahí y ella perfectamente se nos va a desarrollar en este tipo de material. Yo voy a coger acá una materita, aunque podría ser también, por ejemplo, un tronco. Yo la podría sembrar también en este tronco, porque como lo dije, ella no se va a alimentar de este tronco. Simplemente lo va a utilizar de hospedero, de soporte para ella vivir, pero la podría sembrar perfectamente aquí, en un tronquito como este. Es muy fácil pues para este tipo de plantas que son epífitas. Entonces yo cojo la orquídea, la tengo aquí en esta bolsita. Aquí ven ustedes el sistema radicular de la orquídea. Entre otras cosas, la orquídea es de las poquitas plantas que puede hacer fotosíntesis por la raíz. Entonces la vamos a sembrar en estas arcillas expansivas. Yo la podría sembrar en cofra de coco también, pero digamos la voy a sembrar en estas arcillas expansivas. Entonces empiezo a echar aquí en la orquídea. Hay que sembrarla muy superficial, porque no es una planta que vive pegada, entonces usted no la puede enterrar, porque esa plantica entonces no se me va a desarrollar bien. Hay que sembrarla muy superficialmente. Entonces echamos las arcillas. Inclusive podríamos hacer hasta una combinación de estas arcillas con la cofra de coco o la cáscara de coco como para rellenar más la materita. Ella simplemente la colocamos ahí superficialmente. Hay que colocarle un tutor. Un tutor es una varillita para que ella se tenga y colocarla bien, o sea, no enterrarla, sino que quede bien aprisionadita ahí, y colocarle un tutorcito para sembrar entonces esta planta epífita como es la orquídea. Mire que quedó perfectamente, ya simplemente colocarle el tutor para que no se nos caiga. Ese es un ejemplo clásico de estas plantas epífitas. La bromelia también es otra planta epífita. Lo ideal para este tipo de bromelias es sembrarla en cascarilla de arroz, Entonces cogemos la bromelia, la cogemos, ella normalmente tiene su sistema radicular, no es que sea demasiado, porque también es una planta epífita que podría estar pegada perfectamente a un árbol. Entonces cogemos esta planta, esta tiliancia o una bromelia, pues, y cogemos una materita mientras más pequeña. Aquí está, esta materita está grande para sembrar esa bromelia. Mientras más pequeña sea la matera, mejor se va a desarrollar esta planta. O sea, es proporcional al tamaño de la matera. Mientras más pequeña sea la materita, más grande se nos va a desarrollar la bromelia. Podríamos hacer entonces, como lo dije, podemos hacerle un relleno inclusive, como está profunda la matera para esta bromelia. Yo aquí tengo pues una materia orgánica, pero esta la voy a utilizar de relleno. No es que con esta vayamos a sembrar, esta la utilizar de relleno para luego echar el compost donde vamos a sembrar esta bromelia. Esto es un material de relleno que estoy utilizando y lo aprovechamos que está acá. Entonces, ahí le hice el relleno. Simplemente es un relleno que podría ser inclusive icopor. Esto podría ser un relleno con icopor, o inclusive podría ser con otro material inerte para rellenar la matera. Y aquí sí vamos a echar ya el compost de esta planta, que sería la cascarilla
de arroz. Aquí la tenemos, la cascarilla de arroz. Miren la cascarilla de arroz. Y en ella vamos a sembrar entonces nuestra bromelia. En este compost epífito que acabamos de preparar, o que simplemente utilizamos cascarilla de arroz, vamos a sembrar entonces nuestra bromelia. Hacemos el hoyito y sembramos la bromelia. Mire, solamente cascarilla de arroz. Que hay que tener aquí cuidado en el riego, hay que estarla regando muy frecuentemente porque esa cascarilla de arroz no va a retener humedad, entonces hay que estarla regando frecuentemente. Ese es el cuidadito que hay que tener en el caso, por ejemplo, de esta bromelia. Ese sería dos ejemplos clásicos de nuestro compost epífito para sembrar entonces este tipo de plantas que son epífitas. Ahí quedaron perfectamente sembradas. Viene luego otro tipo de compost, como es el compost lacustre. En ese compost lacustre nosotros sembraremos otro tipo de plantas, por ejemplo el palo del Brasil, la misma Victoria regia, podemos sembrar los mayamis. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a sembrar un mayami, cogemos cualquier recipiente de vidrio, ojalá sea pues bien bonito porque que nos sirva como parte también de decoración. Aquí tenemos simplemente como demostración un recipiente de vidrio, cogemos un mayami, que está por ahí enredadito, y vamos a coger nuestras tijeritas podadoras, siempre que estén en jardinería no olviden ya las tijeritas, y cogemos una parte de la planta que tenga siquiera 1, 2, 3, 4 tramitos y cortamos, y aquí vamos a sembrar entonces nuestro mayami en agüita. Es muy fácil, ¿verdad? Hay que sembradito nuestro mayami en agüita. Podríamos echarle un poquitico, no es necesario, un poquitico como para que coja de humus, pero simplemente un poquitico ahí como para que medio asiente, eso es todo. Y ahí tendríamos sembrada entonces nuestra planta lacustre. Esa sería pues una forma de sembrar este tipo de plantas. El papiro también es otra planta que se puede sembrar en tierra o se puede sembrar también en el agua. Siempre que van a sembrar el papiro, no lo vayan a sembrar por esta parte. El papiro debe sembrarse al revés. Yo lo voy aquí a organizar para sembrar nuestro papiro. Voy a cortar estas dos laterales y simplemente lo cojo y lo sumerjo en el agua. Y ahí quedó sembrado entonces nuestro papiro. Vea que tan fácil. Plantas lacustres entonces se siembran en el agua. Otro tipo de compost para sembrar, por ejemplo, los cactus es el compost arenoso. Ese compost arenoso se conforma por 80% de arena y un 10% de carbón vegetal molidito. Eso es lo que tenemos que utilizar para sembrar entonces los cactus. Yo voy a traer unos cactus que tengo acá y vamos a sembrar al menos uno de ellos en el compost apropiado pues para ese cactus. Vamos a coger este cactus y nosotros simplemente pues traemos del sitio, obviamente uno lo lleva del vivero. Nosotros estamos aquí en el vivero de la Cooperativa de Frutos Hidropónicos. Entonces nosotros cogemos el cactus, lo vamos a sembrar en una materita también pequeña, aunque podemos utilizar materas de cerámica porque si lo vamos a tener en la casa como adorno, pues lo ideal es conseguir una matera propia, una matera más bonita. Y preparamos entonces nuestro cactus, vamos a preparar el compost, que sería con 80% de arena. Aquí tengo la arena. Tenemos la arena, vamos a prepararlo para sembrar nuestro cactus. Yo creo que ahí sería más o menos el 80%. Y le mezclamos el carboncito vegetal. Lo teníamos aquí ya listo para sembrar nuestro cactus. Ahí estaría entonces la forma de sembrar este cactus en su compost adecuado, que sería 80% de arena y 20% de carbón vegetal molidito. Bueno, ahí tenemos, le hacemos el huequito correspondiente para que él quepa y lo introducimos entonces en su compost para que quede bien, lo presionamos un poquito para que quede sembradito y ahí queda entonces nuestro cactus sembrado. Mire qué fácil es. Y recuerden que esto depende
el buen mantenimiento del cultivo, es decir, de que la planta se mantenga bonita, de que fitosanitariamente aguante más el problema de plagas y enfermedades y resista también otras enfermedades que pueden ser ambientales o enfermedades fisiológicas por no haberlo sembrado en el compost adecuado. O sea que casi que cada familia de plantas o grupo de plantas tiene su compost, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Ahí está sembrado entonces nuestro cactus ya y mire qué tan fácil, y así vamos a garantizar que esta plantica nos llegue a un feliz término, que se mantenga siempre bonita. Ahora vamos a ver otro tipo de compost que ya es para el resto de plantas, las plantas que se siembran en el suelo, es decir, las plantas que necesitan un compost como la tierra. Pero a la tierra hay que mezclarle otras cositas dependiendo del grupo de familias que hay también. Si vamos a sembrar una biflora, la biflora es una planta que necesita un compost con 60 a 70% de tierra, necesita un 10% de arena y necesita otro 10% de materia orgánica. Pero además de eso, esta planta necesita que le adicionemos sulfato de hierro y ojalá se lo hagamos cada mes, simplemente una cucharadita dulcera de sulfato de hierro, que hoy se lo vamos a agregar al comienzo de la siembra. Esto es para evitar que después se nos quemen las puntas. Estas punticas empiezan a quemarse de las bifloras y inclusive empiezan a verse amarillosas precisamente por la falta de este sulfato de hierro. Es decir, que esta planta va en un compost edáfico con pH bajo. Para eso utilizamos el hierro, para rebajarle el pH. Normalmente los suelos nuestros son de pH bajos, pero sin embargo esta planta necesita bajarle todavía un poco más a ese compost, entonces le vamos a agregar, vamos a sembrar y le vamos a agregar un poquitico del sulfato de hierro. Tenemos la materita para sembrar nuestra biflora. Vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer la mezcla, que aquí tenemos ya la tierra, tenemos la arena y tenemos la materia orgánica, que la teníamos tapada aquí, pero ya la podemos destapar aquí. Acuérdense que la materia orgánica que vamos a utilizar es el humus, que es producido por la lombriz de tierra. Entonces cogemos tierra en una proporción, vamos una palita más amplia, cogemos la tierra. Siempre preparen el compost al ladito para que puedan entonces sembrar sus plantas y le queden bien sembraditas. Entonces ahí tenemos, digamos que el 60 o 70% de tierra. Aquí le voy a echar un 10% de materia orgánica, que en este caso sería pues el humus de la lombriz, y le voy a echar el 10% de arena. Esto es para aumentarle la porosidad y que no se nos vaya a estancar. Ahí tiene usted la arena y le voy a agregar una cucharadita de sulfato de hierro. Cucharadita de sulfato de hierro también aquí, para que nuestra planta quede con el compost edáfico y con el pH bajo. Lo revolvemos y ahí nos queda el compost ideal para sembrar este tipo de plantas, como es el caso, por ejemplo, de las bifloras. Entonces ahí va a quedar sembradita pues nuestra mata y va a quedar muy bien. La vamos a echar entonces a la materita. Ya tenemos lista. Si de pronto les queda faltando compost, es preferible que le echen tierra, o sea, que le echen de la tierra y no que le echen de los otros materiales para completar, digamos, la materia. Porque con eso es suficiente, porque ella también tiene también un poco de tierra en su raíz. La sacamos de la bolsa y tratamos de dejarle solamente una tercera parte de la tierra donde ella viene. O sea, no se puede pelar del todo, se le saca tierra, se le deja solamente una tercera parte, es decir, como donde está la rizosfera, pues están las raíces, y procedemos entonces a sembrarle, le hacemos el huequito y la vamos a sembrar. Obviamente tiene que quedar aprisionadita. Aquí tenemos otra tierra que nos sobró, entonces vamos a otro poquito de compost y quedamos preparados para sembrarla.
Y mira, ahí quedó pues sembrada ahí quedó sembradita nuestra biflora. ¿Verdad qué tan fácil es preparar el compost de las plantas y sembrarlas en el compost apropiado para que ellas después se nos desarrollen bien? Porque normalmente la gente sembraba todas sus plantas en una misma tierra, bien sea en tierra de capote, que ojalá no la utilicen. Esa tierra debe estar allá en el monte protegiendo precisamente los bosques, debe estar esa tierra allá. Lo que es la tierra de capote, ojalá no la compren, y ojalá los campesinos que nos estén viendo no vuelvan a sacar más esta tierra de capote para venderla en las calles. Eso debe estar allá en el monte, y nosotros ya sabemos cuáles son el compost que debemos utilizar para sembrar nuestras planticas. Bien, ahora entonces otro tipo de compost para otro tipo de plantas, por ejemplo, como es el caso de los curazaos, como es el caso por ejemplo de las palmas, donde vamos a sembrar entonces nuestras maticas, donde la vamos a sembrar en otro tipo de compost. Este compost ya es, aquí tenemos una palma coquito, aquí tenemos una palmita. Entonces este tipo de plantas normalmente, como los suelos nuestros son suelos ácidos, entonces van a mostrar este quemado de puntas de hojas. Ustedes van a ver que este quemado de puntas de hojas es muy común verlo en las palmas, en el palo del Brasil, o sea, el palo de la alegría, y en el curazao, por ejemplo, que se empieza a arrugar, las hojitas empiezan a arrugarse, y es porque están sembrados en la tierra normal donde se siembran todas las plantas. Se deben de sembrar ahí en la tierra, pero agregándole otras cositas. ¿Qué le tenemos que agregar? Le tenemos que agregar un poco de ojalá polvo de ladrillo para hacerlo un poquitico más arcilloso. Le agregamos la arena y le agregamos la materia orgánica, y además de eso le debemos de agregar cal, siquiera unos, dependiendo del tamaño de la matera, 20 gramos, 50 gramos, son materas muy grandes, hasta 200, 300 gramos de cal dolomita, para volver esta tierra con un pH más alto, o este compost que estamos preparando con un pH más alto, y con eso vamos a evitar el quemado de las puntas de las hojas, en el caso de las palmas, en el caso del palo del Brasil, en el caso del curazao, que se nos arruguen las hojitas, y ese es, digamos, el compost adecuado para sembrar este tipo de plantas. Entonces yo voy a traer la materita, traigo la tierra, tenemos la tierra donde vamos a sembrar nuestra palma, o podría ser un curazao también, o un palo del Brasil. Y ahí está la tierra, le agregamos la arena, un 10% de arena, o sea, un 10% de arena, agregamos la arena, le agregamos la materia orgánica, y que sería un 10% de materia orgánica, esta no resiste mucha materia orgánica, y le agregamos la cal dolomita. Cal dolomita es aquella que tiene 57% de carbonato de calcio y 33% de carbonato de magnesio. Es una roca natural, no es una mezcla, es una roca natural. Esa es la razón por la cual les recomiendo mucho que sea cal dolomita. No vayan a confundir con cales dolomíticas, sino cal dolomita. Entonces le agregamos la cal, en este caso como una materia pequeña, le agregamos unos 50, 60 gramos, y entonces revolvemos nuestra tierra. Parece como que quedara muy blanca, pero es precisamente por la acción de la cal. Pero esa cal luego ya se empieza la planta a utilizarla, y empieza también a neutralizar el aluminio y el hierro, que son los que causan la acidez en las plantas. Me fue como un poquitico la mano, pero no importa, que vamos a sembrar entonces nuestra palmita. Como siempre, lo utilizamos, le echamos a la materita, luego sacamos la palmita. Esta palmita está bien enraizadita, ven ustedes, buen sistema radicular, ya que esta planta nos va a llegar. Mucho cuidado si queremos que la planta nos crezca un poquito, con dañarle las raíces principales, para que así podamos entonces tener una planta sana. Tenemos la palmita, la sembramos en el compost que preparamos. Aquí tenemos pues otro poquito, para que ella quede bien sembradita. La vamos hundiendo un poco para que nos quede bien preparada entonces el compost, y así sembramos entonces nuestras plantas en los diferentes tipos de compost. Mire pues qué tan fácil sembrar nuestra matica. Con esto vamos a garantizar de que las nuevas hojitas, con la adición de la cal, de que no nos nazcan con el quemado de puntas de hojas, que esa es una de las causas por las cuales
estas plantas presentan este problema, es porque se tienen que sembrar en un compost edáfico y con pH alto, como es el caso de las palmas y como es el caso, por ejemplo, de los curazaos, como es el caso del palo del Brasil también, que se deben de sembrar en este tipo de plantas en general, las aráceas y las aralias que se deben de sembrar en este tipo de compost. Bueno, mis queridos amigos, acabamos de ver los diferentes tipos de compost. Espero que de ahora en adelante sigan sembrando sus plantas en esos tipos de compost que usted acabó de ver, para que su planta se desarrolle bien. Si usted tiene alguna inquietud, si quiere que le tratemos algún tema en especial, usted es el que hace este programa. Esa es la razón de ser de Entre Plantas y Mascotas. Escríbanos o llámenos a los números de teléfono o a la dirección que aparece en pantalla, para que usted esté siempre en una relación estrecha con nuestro programa. Quiero invitarlos también a que vean la planta protagonista. Esa planta protagonista, para que ustedes sepan qué es ese tipo de planta, cómo se maneja ese tipo de planta y sobre todo la familia y las características fundamentales de esa planta. Veamos entonces esta sección de nuestra planta protagonista. Nuestra planta protagonista en el día de hoy es la orquídea, emblema nacional de nuestra República de Colombia. La de Colombia es la Cattleya triana, es de color entre morado y blanco. La orquídea se caracteriza porque pues, es una planta epífita y viene del género, o del griego más bien, orquis, que significa horqueta, o más bien testículo. Es decir, la orquídea la relaciona mucho los europeos y los extranjeros con una planta erótica, y es de las poquitas plantas que puede hacer fotosíntesis por la raíz. Esa es nuestra planta protagonista en el día de hoy. Hay más de 35.000 especies de orquídeas, hay más de 16.000, 18.000 híbridos, en fin, es la planta, digamos, que más quieren los jardineros en el día de hoy. Esa es la planta protagonista en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas. Para aquellas personas que tienen bromelias, les voy a dar un consejito bien interesante. Siempre que la planta esté en crecimiento, manténganle la parte de la corola del eje central, manténganselo con agua. Esto nos va a garantizar de que la planta se hidrate, de que la planta crezca y además de que la planta después nos florezca bien. Los invito a ver más consejos prácticos hoy en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas. Cuando vaya a regar sus plantas, no vaya a hacer esto. O sea, no la vaya a regar por encima, la planta no necesita que usted la bañe. Eso no se debería hacer, o sea, esto no se hace. ¿Cómo debe regar usted sus plantas? Con agua reposada, ojalá sea de un día para otro, para evitarnos después quemado de puntas de hojas, que esa también es otra de las causas del quemado de las puntas de las hojas. Entonces el agua debe ser reposada y dirigida completamente al compost, y un poquito suficiente para que la planta se humedezca y la planta simplemente coja el agua que necesite. Ojalá que no le eche mucha para que la planta por la parte de abajo no chorree, porque ahí se pueden ir los nutrientes. Ese es nuestro consejo práctico en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas. Pero hemos llegado al final de nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Espero que hayamos aprendido bastante sobre los diferentes tipos de compost. Recuerde que la orquídea, los anturios, las bromelias se siembran en un compost epífitos. Recuerde también que los cactus se siembran en un compost arenoso. No se les olvide que en el caso, por ejemplo, de las plantas lacustres, su único compost es el agüita, eso es todo. Para las plantas edáficas, recuerden también esa composición que hicimos de tierra, arena, materia orgánica, y agregarle, bien sea la cal o agregarle el sulfato de hierro, dependiendo pues si es ácido o es básico el compost. No se les olvide también nuestra planta protagonista, que en el día de hoy fue las orquídeas. Recuerden que es nuestra planta nacional y además vivimos en la capital de las orquídeas, en el caso, por ejemplo, de Medellín. Y no se les olvide nuestro consejo práctico sobre el manejo del agua, que va dirigida completamente al compost. Llámenos, escríbanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos de nuevo el próximo martes a las 11 de la mañana en otra versión más de nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata.